Tema 93. Desprendimiento de los bienes temporales, preparados para el más allá, la higuera estéril. Luego, aparte, a mis discípulos les dije: por esto os digo, no os acongojéis por la vida, pensando qué comeréis, ni por el cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida más es que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los sustenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, con acongojarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? Pues si ni siquiera podéis lo mínimo, ¿a qué apuraros por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Tampoco andéis vosotros buscando qué comeréis o qué beberéis, ni estéis con el alma colgada de un hilo, porque todas esas cosas son tras las cuales andan las gentes del mundo, y vuestro Padre sabe que necesitáis de ellas. Sino buscad el reino de Dios, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, rebañito pequeño, porque plugo a vuestro Padre daros el reino. Vended vuestras haciendas y dad limosna, haced bolsas que no envejezcan, tesoro que no fenezca en los cielos, donde no llega el ladrón ni estraga la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y vosotros semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando vuelva de las bodas, para que en cuanto llegue y llame, le abran al punto. Bienaventurados aquellos siervos a quienes, en viniendo, hallare el Señor velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará poner a la mesa, y pasando de uno a otro les servirá. Y aunque viniere en la segunda vigilia, y aunque en la tercera, si los hallare así, bienaventurados son ellos. Y entended que si supiese el amo de casa a qué hora viene el ladrón, vigilaría y no dejaría que se perforase su casa. Vosotros también estad apercibidos, pues a la hora que no penséis, viene el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, esa parábola, ¿nos la diriges a nosotros o también a los demás? Contesté: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien dará el Señor cargo sobre su servidumbre, para que a su tiempo distribuya la ración de trigo? Bienaventurado aquel siervo a quien su amo, al venir, hallare obrando así. En verdad os digo que le dará cargo sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzare a golpear a los muchachos y a las muchachas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el amo de aquel criado en el día que no aguarda y a la hora que no sabe, y le partirá por medio, y le deparará la misma suerte que a los infieles. Aquel siervo que conociere la voluntad de su amo, y no se dispusiere obrase conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes, mas el que no la conociere, si hiciere algo digno de azotes, recibirá pocos. A todo aquel a quien mucho se dio, mucho se le exigirá, y a quien mucho entregaron en depósito, más le pedirán. Fuego vine a meter en la tierra, y cuánto deseo que ya aprendiese. Con bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias las mías hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino más bien división, porque desde ahora serán 5 en una casa, divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y dirigiéndome a las turbas, les decía: cuando veis levantarse una nube por el poniente, al punto decís: viene aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: habrá bochorno, y se cumple. Hipócritas, ¿sabéis reconocer el semblante de la tierra y del cielo, y al tiempo en que estamos? ¿Cómo no lo reconocéis? ¿Y cómo de vosotros mismos no discernís lo que es justo? Porque mientras vas con tu contrincante al magistrado, procura por el camino librarte de él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregará al alguacil, y el alguacil te echará en la cárcel. Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Estando en la Perea, se presentaron a mí algunos que me refirieron el caso de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus víctimas, y respondiendo les dije: ¿creéis que estos Galileos, por haber padecido esta desgracia, fueron más pecadores que todos los demás Galileos? No, os lo aseguro. Antes, si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. ¿O aquellos 18 sobre quienes se desplomó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los otros habitantes de Jerusalén? No, os lo aseguro. Antes, si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Y les propuse esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: ya van 3 años desde que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué, además, ha de esterilizar la tierra? Él, respondiendo, le dice: Señor, déjala este año todavía, y entre tanto cavaré en torno de ella y echaré abono, y si diere fruto en adelante, que si no, la cortarás. Comentario del ingeniero. El galeno entendió que estas palabras de Jesús eran imprescindibles para conquistar el alma de su amigo Teófilo. Se ha informado de todo, exactamente, y lo ha redactado tal y como lo leemos y en el orden que llevamos. San Lucas deja abierta la ventana del espíritu para que podamos, en una bocanada de aire puro y fresco, conocer la esperanza y descansar en la meditación de estas sus palabras evangélicas que sólo Él nos enseña. Sólo como información numérica debo exponer a la consideración de quien está leyendo que a. En esta parte del Evangelio de San Lucas
se han consumido 47 versículos, que suponen un 4% de los 1150 con los que se divide la totalidad del tercer Evangelio. B. Se ha empleado 962 palabras, que suponen también un 4% sobre las 22.994 palabras con las que se ha redactado todo el Evangelio de este evangelista. C. Esta parte del texto es exclusiva de San Lucas. D. En el anexo de este examen hay una sorprendente deducción al respecto, descubierta por el programa concordante, una primicia sobre los evangelios que no se ha publicado hasta el día de hoy. Y ahora quizás es el momento en el que debo insertar la reflexión que hago sobre la última opción. ¿Quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? Esta pregunta, esta propuesta a primera vista no tiene sentido. Sin embargo, si tuviera la oportunidad de hacérsela a la mujer o al hombre que se dispone a cruzar el umbral de la muerte, se sorprendería con una respuesta que quizás no esperaba. Evidentemente, nadie, en su sano y sereno juicio, quiere iniciar el último y trascendental viaje de su vida con destino al eterno infierno. Pero, para su estupor y el mío, comprobaría que muchos, muchísimos, que no desean ir al infierno, tampoco quieren ir al cielo. ¿Esto cómo se entiende? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Cualquier mente sensata distingue desde que tiene uso de razón la maldad de la bondad. Este atributo está inseparablemente unido al alma, le es inherente, es decir, si hay alma, hay conciencia y viceversa. En la reflexión que nos ocupa, la frase «no tiene conciencia» carece de sentido, porque la conciencia es imposible hacerla desaparecer. Cuando, por lo general, se ejecuta un acto que es intrínsecamente malo, con pleno conocimiento de causa, con el soberano ejercicio de la voluntad y en contra de lo que dicta la conciencia, se está suscribiendo una responsabilidad ante Dios y ante los hombres, de la cual se tendrá necesariamente que responder en función de la indefinida dimensión de sus consecuencias. Se tendrá que responder del acto perverso en esta y en la otra vida. Un acto de esta naturaleza no se olvida jamás. Queda como esculpido en el alma, en la conciencia, secuestrada por la voluntad, pero no muerta, una conciencia que conserva, uno por uno, todos los actos que le han sido antagónicos, estos mismos que acompañan al hombre o a la mujer en trance de desembocar en la otra vida, en la eternidad. Cuando ha llegado la hora de la verdad, al desvanecerse la voluntad del hombre por la enfermedad, por el sopor que precede al coma, la conciencia emerge con toda lucidez y precisión, demandando justicia. En este decisivo tiempo,
próximo a la muerte, la persona recapitula todos los actos de su vida con rigor y claridad meridiana. Se dispone a responder de los mismos y fija su alma en una definitiva condición, en virtud de la cual, porque así lo ha querido, se adentra en la eternidad con pleno conocimiento de lo que soberanamente ha elegido. Opta libremente por su último y concluyente destino para siempre. ¿Qué es la fe? La fe es un acto razonable y libre por el cual se acepta como verdadero lo que un hombre dice. Es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón, o demostrado por la ciencia. Tiene fe en que hay otra vida después de esta. Es un don de Dios. La fe es patrimonio de la razón, y la razón, a su vez, es patrimonio del alma. Por tanto, la fe es algo inherente al yo de cada persona. No se puede afirmar: no tengo fe en nada, porque eso sería lo mismo que decir: no tengo yo. Y esto es incoherente, es un absurdo. Por lo que respecta a los destinatarios de esta reflexión, a todos los que creen o han creído que existe al otro lado de la muerte un eterno cielo o un eterno infierno, cuya opción es de libre elección del ser humano, podemos afirmar que en esta decisión intervienen dos voluntades: la de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la del hombre que, ejerciendo su libre albedrío, se niega a reconocerla, se autoincapacita para beneficiarse de la misericordia de un padre que tiene permanentemente tendida la mano hacia el hijo que no le quiere. El hombre puede, en la más perversa de sus decisiones, no sólo no querer, sino que además puede odiar, y con este odio precipitarse al infinito vacío de la eternidad, donde le espera una estremecedora y eterna desesperación. Traigo a esta reflexión la muerte de dos hombres que se relata en el Evangelio: la muerte del ladrón en el Calvario y la muerte de Judas. En el Calvario, el Hijo de Dios, que está agonizando en un patíbulo en forma de cruz, escucha las palabras ultrajantes de otro hombre, un maleante que padece la misma agonía. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. A la otra vera del Dios crucificado hay otro hombre, también crucificado, que reconoce con pesadumbre los actos de su vida pasada, que son la causa de la amargura que está padeciendo. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros, a la verdad, lo estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Mas éste nada inconveniente ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. Lucas 23:40-42. El Señor le contestará: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Al morir, el Redentor se llevó consigo el alma del ladrón que moría a su lado. Lo llevó al paraíso, sin apartarlo de su vera. Este hombre que reconoció la perversidad de sus actos, fue capaz de ganarse el cielo, porque asumió su maldad pasada, aceptando el suplicio como tributo de su mala vida, la que ahora deja colgada en un palo, pero también tuvo la osadía de suplicar clemencia a un hombre que estaba muriendo la misma muerte que él. Reconoció al Hijo de Dios sabiendo con toda certeza que la muerte de ambos no era definitiva. Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres. ¿Qué ocurrió en el alma de este hombre? Resumió y ordenó sus actos pasados. Aceptó con inmensa vergüenza las consecuencias de los mismos. Se apenó de las secuelas con las que su conciencia le mostraba el daño en otros inocentes, y se reconoció merecedor de la muerte que sufría y aceptaba, como expiación de sus culpas, buscando la misericordia con la esperanza de merecerla. Con su arrepentimiento y dolor de corazón se ganó el eterno y bienaventurado cielo en el acto. Pocas horas antes de este patético drama del Calvario, Judas devuelve el salario de su traición diciendo: pequé entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Y arrojando en el santuario los siclos, se retiró y, marchándose de allí, se ahorcó, y habiendo caído de cabeza, reventó por medio, y se le salieron todas las entrañas. Así describe la Sagrada Escritura la muerte tenebrosa de un hombre sobre el que Dios asegura que mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Qué ocurrió en el alma de este hombre? De no mucho tiempo atrás, Judas voluntariamente se dejó llevar por la avaricia que lo predispuso hacia el pecado más grande que se ha dado en un ser humano. Estudió, maquinó con endemoniada alevosía la forma de entregar a su maestro. Lo hizo por el dinero, pero sobre todo porque la amistad de Jesús y de sus discípulos se le hacía insoportable. Consumó su infamia con el calor húmedo de un beso en el rostro de su Dios, una vileza que Jesús hombre no esperaba, una deslealtad manifestada con una muestra de cariño, con un beso envenenado que sorprendió al mismo Dios. Judas lleva dentro de sí a Satanás, que le invita al suicidio, porque no puede soportar vivir con el permanente susurro de su conciencia, más viva y activa que nunca, que le requiere respuestas a las preguntas: Judas, ¿qué has hecho? Judas, ¿por qué lo has hecho? El ahorcado no morirá instantáneamente. De cara a su expiración, en breves segundos vuelve a contemplar su pecado y no se perdona a sí mismo. No acepta que la misericordia de Dios sea infinita. Considera que su pecado es tan enorme que da por hecho la imposibilidad del perdón y en consecuencia gusta la desesperación en su estado más amargo y toma eterna posesión del infierno
que no estaba preparado para él. Amiga lectora, amigo lector, entendido lo que es conciencia y fe, podemos discernir hasta dónde se dice verdad cuando oímos frases como estas: no tiene conciencia, no tiene fe. Tales negaciones no son absolutas, es decir, asegurar no tener conciencia o fe no quiere decir que no existan en el acervo espiritual de nuestro yo. Más bien quieren expresar que no se ejercen, que están ocultas, aunque en el fondo se sabe que son tan potencialmente evidentes como las potencias del alma. En el ejercicio de la vida entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de nuestro espacio, en este ordinario vivir nuestra vida en la sociedad de nuestro entorno, si fuéramos testigos de esa trascendental despedida que una persona va a consumar porque le ha llegado la hora de su verdad, podríamos comprobar que en este ser humano del cual se decía no tener fe ni conciencia, se ha iniciado una última batalla en la que precisamente van a intervenir su voluntad, su fe y su conciencia. En lo más íntimo del yo del que se dispone a morir, en la soledad, en el sagrado silencio del que solo tiene a su lado la melancolía, surgen con toda su potencialidad la conciencia y la fe. La conciencia, además de ponerle en su presencia todo acto inmoral que celosamente guardó durante toda la vida, ahora le demanda justicia, le demanda el dolor de corazón y el arrepentimiento consecuente. La fe incita a la voluntad para que asuma que detrás de lo desconocido, que velozmente se aproxima, hay otra vida a ejercer en dos lugares infinitamente incompatibles, el cielo y el infierno. Este hombre, esta mujer, opta por aquello que elige soberanamente, y aquí es donde el estupor y la sorpresa se nos hacen patentes, porque vamos a ser testigos de lo siguiente. No elige el cielo. ¿Por qué? Exactamente Dios sabe por qué. Yo intuyo que esta persona, al reflexionar sobre la responsabilidad de su pecado, con el que ha convivido gran parte de su existencia sin dolor de corazón, sin arrepentimiento y sin voluntad de reponer el daño inferido en el prójimo, se reconoce digno de una expiación más o menos dolorosa a padecer durante más o menos tiempo. No es capaz de aceptar que la misericordia de Dios es infinita y como consecuencia no se perdona a sí mismo. Parece como si dedujera que si en toda una vida he sido incapaz de querer arrepentirme, ¿cómo lo voy a hacer en los breves minutos que me quedan para iniciar la partida? No abandona su espíritu en las manos de Dios previo profundo arrepentimiento de su pecado. Se niega voluntariamente a suplicar el cielo. No se considera digno de verse cara a cara con Dios, porque no percibe la contrición, el dolor de corazón previo a un sincero remordimiento de conciencia. No elige el cielo, aunque tampoco elige el infierno, porque, por lo menos, intuye que el averno es desesperantemente eterno. No obstante, en el más patético de los casos, esta persona que no ha podido evitar la realidad de algo
en lo que decía no creer y que ahora, a punto de partir, se le muestra cierto, concreto, verdadero y meridiano, fija para siempre el más negro e inaudito estado de desesperación en su alma y se condena porque es lo que quiere. Le aguarda el infierno, tal y como es, en el que no creía, porque se siente incapaz de reconocer la maldad de su pecado y suplicar la misericordia de su Padre, que todavía insiste con pertinacia divina y los brazos extendidos hacia el alma soberana de este hijo, de esta hija, que se le va para siempre de sus manos. ¿Y qué es el infierno? La santa de la misericordia divina, Santa Faustina, nos manifiesta lo que ella vio en el infierno. Hoy un ángel me llevó a los precipicios del infierno. Es un lugar de grandes torturas. Es impresionante el tamaño y la extensión del sitio. He aquí los tipos de torturas que vi: la pérdida de Dios, el remordimiento de conciencia perpetuo, el saber que esa condición nunca va a cambiar, el fuego que penetra el alma sin destruirla, la permanente oscuridad y un terrible hedor que sofoca. Pero, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven y ven toda la malignidad propia y de los demás, la compañía constante de Satanás, la horrible desesperación, el odio a Dios, las palabras horrendas, las maldiciones y las blasfemias. Lo que he escrito es sólo una sombra pálida de las cosas que vi allí. Pero sí noté una cosa, que la mayoría de las almas que están allí son las que se han negado a creer en el infierno. ¿Y qué es el cielo? El cielo es la participación en la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad, la última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor con la Trinidad, con la Virgen María y con los santos. Los bienaventurados serán eternamente felices, viendo a Dios tal cual es. San Pablo dice del cielo: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. El cielo es el eterno ejercicio del amor en su más acabada perfección sobre la persona de mi Señor Jesucristo, mi esperanza, el Dios misericordioso y fontal, de quien procedo viviendo su propia y única vida, abrazado a su madre, madre y reina mía, allá donde el tiempo no tiene medida ni fin. Mire lo que ha leído. Fuego vine a meter en la tierra, y cuánto deseo que ya aprendiese. Con bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias las mías hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No,
os lo aseguro, sino más bien división, porque desde ahora serán 5 en una casa, divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Le puedo asegurar, por propia experiencia, que dar a conocer el Evangelio en esta hora no sale gratis. Con bautismo tengo que ser bautizado. Pregunta: ¿qué quiere decir Jesús? A. Que de nuevo tiene que ser bautizado en el Jordán. B. Que tiene que soportar la incredulidad de su pueblo, Israel, y la ignorancia de sus apóstoles, que lo contemplan como un Mesías terreno. C. Que arde por cumplir la voluntad de su Padre, anhelando morir con muerte excruciante de cruz. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98.